a ser el alqueno, pero sabemos que una vez que el alqueno esté también absorbido en la superficie del metal, también el alqueno puede hidrogenarse para dar lugar al alcano, ¿verdad? Y por eso les mencionaba, tanto a partir de los alquenos como de los alquinos, pues el producto de la hidrogenación es el alcano. Y aquí pues lo podemos leer, lo que nos dice la autora del libro, ¿verdad? El hidrógeno se adiciona a un alquino en presencia de un catalizador metálico como paladio o platino, del mismo modo que lo hace a un alqueno. Es complicado detener la reacción en la etapa del alqueno, porque en presencia de estos eficaces catalizadores metálicos, el hidrógeno se adiciona con facilidad a los alquenos. Por lo tanto, el producto de la reacción de hidrogenación es un alcano, como ya les mencionaba. Pero quiere decir entonces que no podríamos detenernos en el alqueno. Sí, pero se requiere un catalizador diferente, ¿verdad? Aquí lo podemos leer. Es posible detener la reacción en etapa del alqueno si se utiliza un catalizador metálico parcialmente desactivado, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos diciendo es que en presencia de este catalizador metálico y del hidrógeno, pues son tan efectivos, ¿verdad? Como catalizadores que rápidamente el alquino se transforma en un alqueno, pero ese alqueno es rápidamente hidrogenado. Entonces, lo que hay que hacer es volverlo menos eficiente, ¿verdad? Como catalizador, y por eso es que decimos, ¿verdad? Se utiliza un catalizador metálico parcialmente desactivado, ¿verdad? Y este catalizador se conoce con el nombre de catalizador de Lindlar, ¿verdad? Y en este caso, aquí ya no utilizamos, ¿verdad? Ni paladio ni platino, sino que utilizamos este catalizador de Lindlar. Y la particularidad que tiene este catalizador es que a partir de un alquino se va a formar el alqueno, pero el alqueno va a tener una configuración particular, que va a ser la configuración cis. Los hidrógenos se van a adicionar en la misma cara o en el mismo lado, ¿verdad? Porque como hemos dicho, este alqueno o este alcano se adhiere, ¿verdad? Al catalizador y por lo tanto la molécula de hidrógeno es adicionada siempre en la misma cara. No se pueden adicionar en dos caras opuestas, ¿verdad? Y esta es una característica, ¿verdad? Aquí se los describen, puesto que el alquino se coloca sobre la superficie del catalizador metálico y los hidrógenos de la superficie del catalizador se envían, al enlace triple, ambos hidrógenos se mandan al mismo lado del enlace triple, por lo tanto, la adición de un hidrógeno a un alquino interno en presencia del catalizador de Lindlar siempre va a formar un cis alqueno, ¿verdad? Es decir, nunca se va a poder formar el trans, siempre el producto que vamos a tener va a ser este cis, ¿verdad? Bueno, y la última reacción que les mencionaba, pues es considerar la acidez, ¿verdad? De un hidrógeno unido a un carbono con hibridación sp, que es el caso de los alquinos. Entonces, bueno, pensar que ya lo habíamos analizado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un alcano, un alqueno y un alquino de igual número de átomos de carbono? Pues ya decíamos, ¿verdad? Una diferencia es el grado de insaturación. Los alcanos son hidrocarburos saturados, los alquenos y los alquinos son hidrocarburos insaturados. Pero también mencionábamos la hibridación de los carbonos, de los carbonos en un alcano es diferente de la hibridación de los carbonos en un alqueno y en un alquino, ¿verdad? Y aquí, entonces nosotros tenemos que pensar cuando decíamos, ¿verdad? Estos enlaces, cuando se forman, cómo es el traslape que se da en ellos, ¿verdad? En qué hibridación el traslape es más efectivo y en qué hibridación el traslape
es menos efectivo, porque dependiendo de eso, habrán enlaces que son más fuertes, enlaces que son más débiles y que por lo tanto tienden a romperse con facilidad, ¿verdad? Y eso va a determinar su reactividad. Entonces, aquí vamos a leer la introducción, solo a manera de un breve repaso, ¿verdad? El carbono forma enlaces covalentes no polares con el hidrógeno, debido a que el carbono y el hidrógeno tienen una electronegatividad similar. Comparten sus electrones enlazantes de manera casi igual. Sin embargo, no todos los átomos de carbono tienen la misma electronegatividad. Un carbono con hibridación sp es más electronegativo que un carbono con hibridación sp2, que a su vez es más electronegativo que un carbono con hibridación sp3. Recordemos de nuestras clases de química general que la electronegatividad, ¿verdad? Es esta tendencia que tienen los átomos en los enlaces a atraer hacia sí los electrones, ¿verdad? Y entonces aquí, como hemos leído ahorita, el carbono con hibridación sp es más electronegativo. Es decir, quiere quedarse él con esos electrones, ¿verdad? ¿Cómo puede quedarse él con esos electrones si dona el hidrógeno al cual ese par de electrones de enlace están unidos, ¿verdad? Entonces, puesto que la electronegatividad de los carbonos, perdón, de los átomos de carbono sigue el orden sp más electronegativo que sp2 y sp2 más electronegativo que sp3, el etino es un ácido más fuerte que el eteno, que a su vez es un ácido más fuerte que el etano, ¿verdad? No hay que olvidar esto que mirábamos en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando repasábamos las teorías de ácidos y bases, que cuanto más fuerte es el ácido, menor va a ser su valor de pK, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el valor de pK del etino es de 25, del eteno es del 44 y del etano es mayor de 60. Aquí es importante tener claro, no estamos diciendo que los alquinos sean tan fuertes como el ácido clorhídrico, por ejemplo, o como el ácido nítrico, no. El ácido clorhídrico tiene un pKa de 1, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 25 y como les decía, menor es su pKa, más fuerte es el ácido. Entre 1 y 25, obviamente 1 es mucho menor que 25. Así que no estamos diciendo que los alquinos sean ácidos fuertes, porque no lo son. Pero al comparar los hidrocarburos, que ya hemos dicho, ¿verdad? Alcanos, alquenos y alquinos, los alquinos son como ácidos más fuertes que los alquenos y que los alcanos. Pero no estamos diciendo que sean ellos ácidos fuertes, ¿verdad? Sino que podrían comportarse como ácidos débiles. Y entonces, o sea, son ácidos débiles, ¿verdad? Porque sus valores de pKa son grandes, o sea que no son ácidos fuertes, sino que son ácidos débiles. Un ácido débil, ¿cómo va a perder su protón o cómo va a perder un protón? Únicamente en presencia de una base que sea muy fuerte, ¿verdad? Para contrarrestar su debilidad, ¿verdad? Entonces, con el fin de eliminar un protón, con el fin de eliminar un protón de un ácido en una reacción que favorece en gran medida los productos, la base que elimina el protón debe de ser más fuerte que la base generada como consecuencia de la eliminación del protón. En otras palabras, se debe comenzar con una base más fuerte que la base que se formará. Puesto que el amoníaco es un ácido más débil, tiene un pKa de 36, que el alquino terminal, que tiene un pKa de 25, el ion amiduro, que sería la base conjugada, ¿verdad?, del amoníaco, es una base más fuerte que el carbanión, que se formaría a partir del alquino, ¿verdad?, que recibe el nombre de ion acetiluro, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la reacción, ¿verdad? Tendríamos
un ácido, perdón, tendríamos un alquino terminal, porque recordemos que solamente decíamos, ¿verdad? En los alquinos terminales es que los carbonos que están formando el triple enlace tienen un hidrógeno, ¿verdad? Recordemos que cuando hablábamos de los alquinos internos, ya los carbonos que están formando ese triple enlace ya no tienen hidrógeno, ¿verdad? O sea, ¿qué tendrían para donar? Nada. ¿Quién puede donar un protón y comportarse como ácido? Es un alquino terminal, en presencia de una base muy fuerte, como lo es el ion amiduro, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a llevar, perdón, todavía no, porque no he abierto la pizarra. Nos vamos a llevar esto a la pizarra y vamos a explicar, ¿verdad? Cómo es que sería el mecanismo. Solo permítanme que se está demorando en crear la pizarra. Muy bien. Aquí la tenemos. Solo se la voy a compartir para que puedan editarla. Ok, muy bien. Y ahora entonces sí nos llevamos esta ecuación para ver, ¿verdad? Cómo es que reaccionan, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sería nuestra ecuación balanceada y lo que vamos a explicar es el mecanismo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este que va a ser un alquino terminal, un carbono de esos que está formando el triple enlace tiene un hidrógeno unido a él y tenemos el ion amiduro, que en este caso este nitrógeno está unido a dos átomos de hidrógeno y tiene dos pares de electrones solitarios. El ion amiduro es incluso más fuerte, ¿verdad? Como base que el ion hidróxido. Y lo que ocurriría es que un par de estos electrones solitarios, como es una base fuerte, se enlazaría únicamente al protón y este par de electrones de enlace, porque estamos diciendo, ¿verdad? Un carbono con hibridación sp es más electronegativo, ¿verdad? Entonces atrae hacia sí estos electrones y ¿qué se forma? Pues en este caso se forma este ion acetiluro, que si ustedes se fijan, el triple enlace sigue estando ahí, ¿verdad? En ningún momento el triple enlace se rompe ni nada, sigue estando ahí. Lo que ocurre es que ahora ese alquino se acaba de convertir en un carbanión, ¿verdad? Es decir, en un carbono que tiene carga. Ay, perdón, lo siento, no se los había compartido, lo siento, lo siento. Bueno, está aquí, perdón que no me había fijado. Aquí era esto que me estaban escuchando decirle, este ion amiduro, que como les decía es una base más fuerte que el ion hidróxido, tiene dos pares de electrones solitarios, viene y se enlaza, ¿verdad? A este hidrógeno del alquino terminal, únicamente se une, solo se lleva el protón, ¿verdad? Por eso deja el hidrógeno su electrón y quedan como pares solitarios, ¿verdad? Aquí en el carbono, y era eso que les estaba explicando ahorita, ¿verdad? Se forma este carbanión que se conoce con el nombre de ion acetiluro. Acetiluro, ¿verdad? Y luego, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este nitrógeno, que sería el otro producto, ¿verdad? Ese nitrógeno ahora queda unido a tres hidrógenos y ya solo tiene, ¿verdad? Un par de electrones solitarios, por lo que este nitrógeno se encuentra en su patrón neutro, ¿verdad? Y este es el amoníaco, ¿no?
Entonces, esta es la reacción por la cual, ¿verdad? Los alquinos se pueden comportar como ácidos. Recordemos que los ácidos son especies que donan protones, ¿verdad? Como ellos son ácidos muy débiles, solo podrán donar este protón en presencia de una base fuerte, ¿verdad? Como lo es, en este caso, el ion amiduro. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la finalidad, ¿verdad?, de formar estos iones acetiluros? Pues ya lo vamos a ver. Esta reacción, ¿verdad?, permite que nosotros podamos formar alquinos de cadenas más largas, ¿verdad? Aquí solo explicar por qué el ion amiduro no puede desprotonar, por ejemplo, a alquenos o alcanos que tienen hibridación sp2 y sp3 respectivamente. El ion amiduro no puede retirar un hidrógeno unido a un carbono sp2 o sp3. Solo un hidrógeno unido a un carbono sp es lo suficientemente ácido para que el ion amiduro pueda retirarlo. En el caso de los alquenos o de los alcanos, esos hidrógenos no son ácidos, es decir, no están polarizados, no se pueden donar, ¿verdad? Aquí lo que estamos mencionando es que el hecho de que el enlace sea SP, y por eso era que les decía, ¿verdad? Pensar ahí que dependiendo cuál es la fuerza, ¿verdad? O el tamaño de esa región de traslape, el enlace va a ser más o menos fuerte. En los alcanos, el enlace es muy fuerte, tan fuerte que, porque la región de traslape es mayor, que ese hidrógeno no se va a donar. Esos hidrógenos son no polares, porque se están compartiendo muy fuertemente. En el caso de un siguen siendo enlaces sigma, ¿verdad? Porque recordemos que en el caso de los alquinos mencionábamos, este carbono está formando dos enlaces sigma, uno de los enlaces del triple enlace. Aquí, ¿verdad? De estos 4 enlaces que está formando el carbono, hay 2 enlaces que son sigma, ¿verdad? Que es ese y uno de los del triple enlace. Este enlace, como resulta del traslape de orbitales sp, esta región de traslape no es tan fuerte y por eso es que el enlace se puede romper con facilidad. Y como este carbono es más electronegativo, el enlace se rompe, el protón se pierde y el carbono se queda, ¿verdad?, con el par de electrones solitarios. En el caso de los alquenos y de los alcanos, esos enlaces sigma que resultan del traslape de orbitales híbridos sp2 y sp3 son más fuertes y entonces por eso es que esos protones no se remueven, ¿verdad? Y no pueden comportarse como ácidos. Y aquí entonces nos dicen, ¿verdad? En consecuencia, el hidrógeno unido a un carbono sp se le puede llamar hidrógeno ácido. La propiedad ácida de los alquinos terminales es una de las formas en la que su reactividad se distingue de los alquenos. Hay que ser cuidadoso y no malinterpretar lo que significa decir que un hidrógeno unido a un carbono sp es ácido. Y miren que aquí lo colocan entre comillas, ¿verdad? Es más ácido que la mayoría de los demás hidrógenos unidos a un carbono, pero es mucho menos ácido que el hidrógeno de una molécula de agua, que ya sabemos que es una molécula neutra, y que, por lo tanto, como les decía yo, no es que sea un ácido fuerte, ¿verdad? Aquí lo único que estamos diciendo es que un alquino va a ser más ácido que el amoníaco, que un alqueno, que un alcano, pero va a ser incluso menos fuerte como ácido que el agua o que el ácido fluorhídrico, que incluso si ustedes se recuerdan de su clase de química general, el ácido fluorhídrico es el único ácido de los halógenos que es un ácido débil, ¿verdad? Entonces, por eso les digo yo, no estamos diciendo que los alquinos sean ácidos fuertes porque no lo son. Solo es que comparándolos con los otros hidrocarburos, los alquinos terminales, son un poco más ácidos, ¿verdad? Entonces, bien, aquí vamos a leer esta estrategia para la solución de problemas porque es la importancia de ver esta reacción, ¿verdad?
Entonces, bien, nos piden acá, ¿verdad? Ordene los siguientes compuestos de acuerdo con su acidez decreciente, del más fuerte como ácido al menos fuerte como ácido, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, tenemos 3 iones cargados positivamente, donde la carga positiva está sobre un átomo de nitrógeno, ¿verdad? Y la diferencia aquí, si ustedes se fijan, es que ese nitrógeno está formando un triple enlace con carbono, un doble enlace con carbono o un enlace sencillo, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, ¿verdad? Para comparar la acidez de un grupo de compuestos, primero se observa en qué se distinguen, es decir, en qué se diferencian, ¿verdad? Estos compuestos se distinguen en la hibridación del nitrógeno, al que está unido el hidrógeno ácido, ¿verdad? Porque es el nitrógeno el que va a donar, ¿verdad? Esos protones. Cabe recordar lo que ya se estudió sobre hibridación y acidez. Se sabe que la hibridación de un átomo influye en su electronegatividad. Sp es más electronegativo que Sp2, que a su vez es más electronegativo que Sp3. Y también se sabe que cuanto más electronegativo sea el átomo al que está unido el hidrógeno, más ácido es dicho hidrógeno, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, podríamos decir, aunque este no es un alquino, por el hecho de que este nitrógeno esté formando un triple enlace, podemos afirmar que este nitrógeno tiene una hibridación Sp, que este nitrógeno, por estar formando un doble enlace, tiene una hibridación Sp2, y que este nitrógeno, por estar formando únicamente un enlace sencillo, o sea, solamente enlaces sencillos, tiene una hibridación Sp3. Entonces, ¿quién sería el catión más ácido? Este que en donde el nitrógeno está formando un triple enlace, que sería más ácido que este que está formando el doble, que este que solo está formando enlaces sencillos, ¿verdad? Luego, entonces, nos piden, ¿verdad? Dibuje las bases conjugadas y clasifíquelas en orden de basicidad decreciente. Entonces, aquí, recordar de la teoría de ácidos y bases, de que si el ácido es fuerte, su base conjugada es débil, ¿verdad? La relación entre la fuerza de un ácido y su base es opuesta. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el ion cloruro, que es su base conjugada, es una base débil. En este caso, los alquinos son ácidos débiles, los iones acetiluro, que son los que acabamos de mencionar, que se forman, son bases fuertes, ¿verdad? Solo que si los comparamos entre los alcanos, los alquenos y los alquinos, entonces aquí hemos dicho, este va a ser el más fuerte como ácido. Quiere decir que su base conjugada, la especie que se va a formar cuando este ceda su protón, va a ser la base más débil, porque entre estos tres, este va a ser el ácido más fuerte. Entonces, este es el ácido más fuerte, su base conjugada es la base más débil. Este va a ser el ácido más débil, su base conjugada va a ser la más fuerte, ¿verdad? Y este, que era un ácido intermedio, pues también va a tener una base que sea intermedia, ¿verdad? Y entonces aquí les dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues primero, retira un protón de cada ácido para obtener las estructuras de la base conjugada. Luego recuerde que cuanto más fuerte es el ácido, más débil es su base conjugada, ¿verdad? Entonces, muy bien. Traten ahora ustedes de contestar este problema 25. Ordenar estos conjuntos de acuerdo con la basicidad, ¿verdad? Aquí muy importante, no nos están hablando de acidez, sino de basicidad. Entonces, del más básico al menos básico, y para eso pues nos puede servir esto que teníamos aquí, ¿verdad? Y recordar esto, ¿verdad? De que cuanto más fuerte es el ácido, más débil
es su base. Así que le voy a dar un par de minutos para que traten ustedes ahí de contestar. Bueno, entonces, ¿cuál sería el más fuerte como base? Ahí lo que tendremos que fijarnos es cuál es la hibridación, ¿verdad? Entonces, si decíamos que los ácidos más fuertes son los que tienen hibridación SP, las bases más débiles van a ser las que tengan hibridación SP, ¿verdad? Si los ácidos más débiles eran los que tenían hibridación SP3, las bases más fuertes van a ser las que tengan hibridación SP3, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que hacer es pensar, bueno, recordar y considerar ahí, ¿verdad? Cuáles serían las hibridaciones de cada uno de ellos. Entonces, no sé si lo entendí bien. En este caso, la base más fuerte sería la tercera de la A. Muy bien, esta de acá, esta sería, ay, perdón, no me la subraya. Ah, esta sería la base más fuerte, muy bien, sí. La segunda sería la intermedia, perdón, sería la primera de la A. La primera, ajá, esta sería la segunda más fuerte, muy bien, sí. Y la tercera, o la menos básica, sería esta, ¿verdad? Sí. Sí, ¿O no? Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces esta, la tercera, bueno, aquí si quieren nos lo podemos llevar a la pizarrita para que... Ay, espérenme. Ay, lo siento. Espérenme, no me deja copiar. Ahorita. Aquí la vamos a llevar para la pizarra para que les quede ahí a todos. Por si no lo siguieron, entonces bien. Nos estaban diciendo de la más fuerte a la menos fuerte, ¿verdad? Entonces la más fuerte sería esta. Bueno, le vamos a poner por número, ¿verdad? Esta sería la más fuerte. Esta sería la segunda más fuerte. Y esta sería la menos fuerte. Muy bien. Ok. Y ahora iríamos al inciso B. Al inciso, dígame. Para medir el nivel de basicidad o de acidez, solamente lo basamos en la hibridación. Así es, por el momento sí. Bueno,
realmente para basarnos en eso necesitamos conocer los valores de pK, ¿verdad? Pero en este caso, aquí es importante considerar que estamos hablando de compuestos orgánicos, entonces y compuestos orgánicos o sea, compuestos del carbono, ¿verdad? Entonces aquí recordar que el carbono puede tener 3 hibridaciones dependiendo de qué tipo de enlaces esté formando. Entonces ahorita sí, para este contexto de orgánica, sí, nos vamos a fijar en las hibridaciones, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, si estuvieran en inorgánica o en analítica, pues ahí su guía para decir cuál es el ácido más fuerte tendrían que ser los valores de pKa en ese caso. Ahorita no, porque no estamos considerando ese caso, pero ahorita sí, para los compuestos orgánicos como estos del inciso A, sí, nos fijaríamos en la hibridación. Y de hecho, por eso quería que hiciéramos el inciso B, porque si se fija, ya en este caso, en el inciso B, ya no estamos considerando solo compuestos orgánicos, ¿verdad? Sino que ya estamos considerando, o sea, perdón, no solo estamos considerando compuestos del carbono, sino que estamos considerando otros tipos de compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, que decíamos el ion amiduro, aquí que tenemos el ion fluoruro, ¿verdad? Entonces aquí, quizá lo que nos conviene recordar, y por eso era que les estaba diciendo, esto fue algo que vimos, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando hablábamos acerca de las teorías, ¿verdad? De los ácidos y de las bases. Pues aquí, permítanme, ya se los voy a compartir, solo lo estoy poniendo en la pizarra. Entonces, bueno. Estas que tenemos aquí son las bases, ¿verdad? Sería bueno pensar en los ácidos, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el ácido? El ácido para esta base sería un alcohol, ¿verdad? Porque tiene, pues el ácido implicaría que tiene un protón, ¿verdad? Aquí sería un alcohol, aquí sería el ácido fluorhídrico, aquí sería el propino, ¿verdad? Y en el ion amiduro sería el amoníaco. Solo me esperan, ¿verdad? Porque hablo más rápido de lo que escribo. Bueno. Entonces, bien. Aquí, puedes pensar que los más fuertes como ácidos son los ácidos inorgánicos, ¿verdad? Entonces aquí, este sería el ácido más fuerte. Bueno, hay que pensar en esto, ¿verdad? En cuando, ¿quién puede donar más fácilmente ese protón, ¿verdad? Y entonces aquí es donde, eso que les decía yo, de la fuerza del enlace, ¿verdad? Y aquí, pues yo no lo representé, pero tendríamos que estar claros, ¿verdad? Que tenemos un enlace con el hidrógeno y el flúor. Y entonces recordemos que en la tabla periódica el flúor es el elemento más electronegativo, es decir, el que más tendencia tiene a atraer los electrones hacia sí es el flúor. Después del flúor, entonces, ¿quién es el segundo elemento más electronegativo? El segundo elemento más electronegativo es el oxígeno, ¿verdad? Aquí, entonces, voy a hacerlo acá para no tardarme tanto. Recordar eso, que eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién va a quedarse? Porque lo que ocurre en los ácidos es que los ácidos, cuando donan su protón, la base se queda con ese par de electrones de enlace, ¿verdad? Y por eso es que queda con carga positiva. Dígame. Para distinguir lo que son más electronegativos, ¿verdad? Que, bueno, no sé si estaré en lo correcto, pero tengo entendido que podremos decir que en este caso el flúor es más electronegativo que el oxígeno y que el nitrógeno, porque está más a la derecha del grupo A8. No, del grupo A8 no, de la tabla periódica, ¿verdad?
lo que aprendieron allá en general 1 cuando vieron propiedades periódicas es que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Exceptuando a los gases nobles, ¿verdad? Los gases nobles no se consideran en esto, porque como los gases nobles son especies estables, ¿verdad? Porque tienen su octeto completo, dejando por fuera los gases nobles, ¿cuál es el elemento que se encuentra más a la derecha, más arriba? Es el flúor, ¿verdad? Y entonces por eso es que decíamos, ¿verdad? El elemento más electronegativo es el flúor, luego el que está a la izquierda del flúor, que es el oxígeno, y el que está a la izquierda del oxígeno, que es el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, los más electronegativos van a tender a quedarse con este par de electrones y adquirir esta carga negativa, ¿verdad? Porque se van a quedar con ese par de electrones, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quién sería? Y miren que aquí estoy hablando de dos cosas, ¿verdad? Estoy hablando del ácido para pensar en su base, ¿verdad? Para poderlo decir. Bueno, entonces dentro de estos, va a ser el ácido más fuerte, es decir, el que va a tender a donar su protón con mayor facilidad. Entonces, ahorita estoy hablando de los ácidos. Este sería el ácido más fuerte. Luego vendría porque es el segundo más electronegativo. Entonces, quiere quedarse también con este par de electrones y para quedarse con ese par de electrones tiene que donar este protón. Luego vendría y finalmente vendría ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, En cuanto a la acidez, pero lo que nos están preguntando es por la basicidad. Entonces era lo que decíamos, ¿verdad? Que leíamos aquí en el libro, en esta de la estrategia, ¿verdad? Luego recuerden, nos dicen aquí, ¿verdad? Que cuanto más fuerte es el ácido, más débil es su base conjugada, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro esto, porque es esta relación, ¿verdad? Opuesta entre el ácido y su base. Entonces, si este es el orden que acabamos de plantear para los ácidos, el de las bases sería el opuesto, ¿verdad? Si este es el ácido más fuerte, quiere decir que su base conjugada va a ser la base más fuerte o la base más débil. La más débil. Muy bien, va a ser la base más débil, o sea que este sería 4, ¿verdad? ¿Cuál sería la base más fuerte? Sería el número 4 de la acidez. Ajá, muy bien. Y luego entonces ahí iríamos, ¿verdad? Este sería el 2 y este sería el 3. Muy bien. O sea, sería el orden contrario, ¿verdad? Este era el 1, se convierte en el 4. Este era el 2, se convierte en el 3. Este era el 3, se convierte en el 2. Y este que era el ácido más débil, se convierte en su base más fuerte. Más o menos. ¿O no? Bueno, me quedó un poquito claro. Lick, lo que le quería mencionar, por ejemplo, usted ahí pasó la base, ¿va? En un principio va del ejercicio, la pasó a ácido para de manera didáctica para demostrarlo, va. Pero, o siempre hay que hacerlo así, hay que pasarlo de manera. Pues mire, es que eso depende de qué tan claro usted tenga eso. Yo, como les digo yo, lo que pasa es que yo percibí que a ustedes esta parte de lo de los ácidos les costó un poco. Y por eso es que aquí, como decíamos, el libro le dice, recuerde tal cosa, ¿verdad? Yo no sé si todos lo recuerdan realmente y tienen esto claro, ¿verdad? Porque realmente como les decía yo, es un tema de General 2, ¿verdad? De cuando vieron cuando vieron equilibrios ácido-base, que es la cuarta unidad allá en General 2, ¿verdad? Depende de eso, de qué tan fuerte usted tenga, o sea, de qué tan bien tenga usted claro esto. Puede ser que esto no lo necesite, o sea, que esto que yo hice acá no lo necesite, que pueda directamente decirlo, ¿verdad? Porque bueno, también hay algunos factores, a ver, la base
más fuerte es aquella que más fácilmente dona sus electrones, ¿verdad? Porque como ya hemos dicho, esa carga negativa es producto de que usted tenga ahí un par de electrones que pueda donar, ¿verdad? Entonces, bueno, la base más fuerte va a ser aquella que va a donar más rápidamente ese par de electrones, ¿verdad? La base más débil es aquella que es más estable y entonces dice, no, yo no le voy a dar mis electrones a cualquiera. Yo mejor me quedo con mis electrones porque así estoy yo más estable, ¿verdad? Entonces, en el caso de las bases, entre más electronegativo es el átomo, más estable es ese átomo con esa carga negativa, con esos electrones. Pudimos no habernos metido en los ácidos y habernos quedado solo con esto de la teoría de ácidos y bases que le acabo de explicar ahorita yo. Una base va a ser más débil, más estable, entre más retenga ella esos electrones, ¿verdad? Y eso está relacionado con la electronegatividad. Entre más electronegativo es el elemento, más estable es manteniendo esos electrones para sí. Entre menos electronegativo sea ese elemento, es menos estable y dona esos electrones más fácilmente, es una base más fuerte. Entonces aquí usted, esto mismo que repasábamos de la tabla periódica, pues en la tabla periódica aquí está el flúor, aquí está el oxígeno, aquí está el nitrógeno y aquí está el carbono. El carbono es el menos electronegativo de ellos. Entonces es el que menos fuertemente retiene este par de electrones. Entonces los dona más fácilmente, se desprende de ellos más fácilmente y eso implica que como base, porque recordemos que las bases de Lewis, decíamos, son especies que donan electrones. ¿Quién va a ser más fuerte como base? El que más rápido se desprenda de esos pares de electrones. ¿Quién va a ser el átomo que se va a desprender más fácilmente de ese par de electrones? El átomo menos electronegativo. Pudimos haber obviado esto perfectamente, sin haber mencionado lo de los ácidos y habernos quedado solo con eso, de las bases, con eso que le acabo de explicar ahorita. El hecho es que no estoy segura yo si realmente a todos les quedó claro esto del capítulo 2, de que una base es más estable y bueno, y si hay alguien que tenga duda puede ir al capítulo 2, ahí lo explican, como factores estructurales que estabilizan a las bases, ¿verdad? Y entonces la electronegatividad es uno de ellos. Entre más electronegativo es un elemento, más estable es manteniendo los electrones para sí, entonces no los dona. Como base, entonces no es muy buena, se dice que es una base débil. Eso sería lo ideal. Lo ideal es que no tendríamos que pasar por esta parte, eso sería lo ideal, de que tuvieran claro esas cosas, ¿verdad? Y que este carbono, al ser el menos electronegativo, no va a retener muy fuertemente esos electrones y entonces los va a donar como fácilmente. Es una base fuerte. Sí. No sé si quedó claro, si lo confundí más. Recopilando lo que usted dijo, entonces podemos decir que el elemento que tiene mayor electronegatividad es el más ácido. Ajá, pero más bien es al revés, o sea, la acidez está determinada por la electronegatividad. Sí, pero el que tiene mayor electronegatividad es el más ácido y el que tiene menor electronegatividad es el menos ácido. Ajá, y pasa lo contrario con la base. Ajá, exactamente, por eso que les decía, lo que nos dice el libro, recuerde que si la base es fuerte, si el ácido es fuerte, su base es débil. Si el ácido es débil, su base es fuerte. Y en el caso de la base, el que tenga menor electronegatividad va a ser la base más fuerte. Ajá, muy bien, sí, va a ser la base más fuerte porque es la que más rápido va a donar sus electrones. Sí. Está bien.
Gracias. De nada, a la orden. Bueno, y yo creí que íbamos a terminar el capítulo 5, ya solo nos quedan 4 minutos, que es el por qué nos interesa esta reacción, ¿verdad? Es decir, por qué queremos formar iones acetiluro, ¿verdad? Pero aquí lo podemos leer. En la síntesis de compuestos orgánicos, son muy importantes las reacciones que forman enlaces carbono-carbono, pues sin ellas no sería posible convertir moléculas con estructuras de carbono pequeñas en moléculas con estructuras de carbono más grandes. En su lugar, el producto de una reacción siempre tendría el mismo número de átomos de carbono que el material inicial. Una de las reacciones que forma un enlace carbono-carbono es la reacción de un ion acetiluro con un haluro de alquilo, ¿verdad? O un halogenuro de alquilo. En esta solo se deben utilizar haluros de alquilo primarios o haluros de metilo, ¿verdad? Entonces aquí está la reacción. Solo les quiero explicar el mecanismo para que después ustedes terminen, ¿verdad? De estudiarlo por su cuenta. Y entonces, ahorita permítanme, yo lo estoy poniendo en la pizarra. Pues bueno, lo que ahorita David nos estaba preguntando, ¿verdad? Y la razón del ejercicio anterior es, bueno, ya vimos que este carbono es el átomo menos electronegativo. Entonces, por eso es la base más fuerte. Estos iones acetiluro van a donar su par de electrones, el par de electrones que le da esta carga negativa, rápidamente, ¿verdad? A un carbono. Y entonces aquí lo que es importante tener claro es que tenemos este carbono unido a un átomo de bromo, ¿verdad? Y entonces recordemos que los halógenos, esto que decíamos acá, ¿verdad? Los átomos más electronegativos son los que están del lado derecho de la tabla periódica. El bromo es más electronegativo que el carbono, o sea que este carbono, este de aquí, ¿verdad? Este de acá, tiene una carga parcial positiva. Entonces, esta carga parcial positiva atrae a este carbono, o bueno, o si quieren mejor, bueno, aquí, pero aquí porque esta es la ecuación que tenemos, ¿verdad? Pero lo que tendríamos que estar claro es que este par de electrones, cuando ataca a este carbono, como este átomo es más electronegativo, es decir, este tiene una carga parcial negativa, al este par de electrones atacar a este carbono, va a provocar que este enlace se rompa y que el bromo se lleve el par de electrones, ¿verdad? Y se convierta en el ion bromuro. Pero como estamos diciendo, este par de electrones va a enlazarse con este carbono. Entonces aquí, si ustedes se fijan, hemos alargado la cadena, ¿verdad? Entonces hemos pasado de un ion acetiluro que tiene 4 átomos de carbono, al reaccionar con este bromo propano, a convertirse en un 3-heptino, ¿verdad? Hemos pasado de una cadena que solo tiene 4 carbonos a una cadena que tiene 7 carbonos, ¿verdad? Y por eso decíamos, esta es la utilidad, esto que menciona aquí, ¿verdad? El libro, ¿verdad? En la síntesis de compuestos orgánicos son muy importantes las reacciones que forman nuevos enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Y esa es la utilidad de los iones acetiluro. Aquí, lo que usted tendría que estar de acuerdo es, o lo que tendría que estar claro es que este ion acetiluro se formó a partir de quién, porque es una secuencia de reacciones, ¿verdad? Aquí estamos llegando al límite de con lo que necesitamos iniciar en orgánica 2, que es la síntesis, es decir, de que usted pueda proponer y decir, bueno, yo para llegar a este producto final puedo partir de tal. Y entonces, ¿cuál sería? El reactivo, a partir del cual se formó este ion acetiluro. Este ion acetiluro se formó a partir del
1-butino, ¿verdad? Tendríamos que estar todos de acuerdo con eso. Entonces, el 1-butino tuvo que haber reaccionado como habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos en la pizarra, ¿verdad? Decíamos, el alquino va a reaccionar con el ion amiduro para formar el ion acetiluro, ¿verdad? Entonces aquí este 1-butino tuvo que haber reaccionado con el ion amiduro, que no puede existir el solito, ¿verdad? Como anión, sino que tiene que estar como una sal, ¿verdad? Y entonces ahí diríamos que puede ser, ¿verdad? El amiduro de sodio, de potasio, de calcio, ahí cualquiera, ¿verdad? Pues reacciona este alquino con este amiduro de sodio, forma el ion acetiluro, luego el ion acetiluro reacciona con el haluro de alquilo y forma un alquino de cadena más larga, ¿verdad? Y entonces esta es una síntesis, es una secuencia de reacciones que nos llevan a la formación de este producto. Y esa es la importancia, ¿verdad?, de estas reacciones. Aquí igual se los explican en el libro. El mecanismo de esta reacción se conoce bastante bien. El bromo es más electronegativo que el carbono y en consecuencia los dos átomos no comparten por igual los electrones del enlace carbono-bromo. Existe una carga parcial positiva en el carbono y una carga parcial negativa en el bromo. El ion acetiluro de carga parcial negativa, nucleófilo, es atraído por la carga parcial positiva del carbono, electrófilo. A medida que los electrones del ion acetiluro se acercan al carbono para formar el nuevo enlace carbono-carbono, se repele al bromo y sus electrones de enlace. Debido a que el carbono no se puede unir a más de 4 átomos a la vez, ¿verdad? Y entonces ahí, como les decía, sale el ion bromuro. Con solo elegir el halogenuro de alquilo con la estructura apropiada, los alquinos terminales se pueden convertir en alquinos internos con una cadena de longitud deseada. Los números 1 y 2 son colocados frente a los reactivos sobre y debajo de la flecha de reacción, indicando dos reacciones secuenciales, que son estas dos reacciones que les acabo de poner aquí en la pizarra, ¿verdad? Esta sería la reacción 1, la reacción del 1-butino con el amiduro de sodio para formar el ion acetiluro, y esta sería la reacción 2, la reacción del ion acetiluro con el haluro de alquilo. Yo aquí lo que pasa fue que les puse todo el mecanismo, ¿verdad? El libro se lo presenta de forma abreviada y entonces lo único que hace, y por eso aquí se los explican, ¿verdad? Los números 1 y 2 colocados frente a los reactivos sobre el anhidro de sodio y debajo de la flecha de reacción indican dos reacciones que son secuencia, ¿verdad? Una ocurre primero, después ocurre la segunda. Y aquí es muy importante, ¿verdad? No se adiciona el segundo reactivo hasta que finalizó por completo la reacción con el primero. Entonces, por ejemplo, si usted quiere, si se le pidiera, ¿verdad? ¿Cómo pasar del 1-pentino al 4-decino? Entonces, aquí es donde usted tiene que decir, bueno, partiendo del 1-pentino, yo puedo hacerlo reaccionar con anhidro de sodio para convertirlo en un ion acetiluro, y luego ese ion acetiluro yo podría hacerlo reaccionar con el cloro pentano, ¿verdad? Y se formaría el 4-decino. Y bueno, aquí les aparecen, ¿verdad?, unos problemas que están resueltos y les explican, ¿verdad? Esto que les decía yo es la base para Orgánica 2, es que usted pueda diseñar una síntesis, ¿verdad? Y entonces aquí les explican cómo es que usted puede, ¿verdad? Aquí hay, y por eso les digo yo, esto les va a quedar para que ustedes los lean, los ejemplos están bien claros, yo los pensaba leer con ustedes, pero ya el tiempo ya no nos va a dar chance, pero ustedes lo pueden hacer perfectamente, el libro se los va explicando detalle a detalle. Lo que sí
es importante que los lea, ¿verdad? Porque si no los lee, entonces no van a poder. Está este ejemplo 1 que nos explica, ¿verdad? Cómo usted podría desde un alquino llegar hasta una cetona. Esto es unir todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y por eso es que es tan bonito esto, ¿verdad? Porque en un solo ejercicio, todas las reacciones que hemos visto pueden ser evaluadas en un solo ejercicio de síntesis. Así que aquí nos dan, ¿verdad?, la respuesta partiendo del 1-butino, lo hace reaccionar con el anhidro de sodio, luego con el bromuro de etilo, y luego este alquino lo hace reaccionar con agua y ácido sulfúrico, y llegó a la acetona. Luego aquí les dan otro, ¿verdad? Como partiendo del etino podría preparar el 2-bromopentano. La secuencia de reacciones sería distinta. Aquí hay un tercer ejemplo y luego hay unos de ejercicios. La sección 5.16, esta no la vamos a ver, así que lo que les quedaría de tarea para que ustedes lean es esta sección 5.15, ¿verdad? Yo les pediría encarecidamente que hagan este problema 28 y que me lo lleven mañana en hoja aparte al laboratorio. Y ahí, mientras ustedes hacen el laboratorio, yo se los reviso. O sea, que va a ser de las pocas tareas que me van a entregar en físico. Y ahí mismo las reviso para asegurarme de que lo van a leer hoy, que los van a tratar de hacer hoy. Y yo mañana, cualquier cosa, si hay necesidad, ¿verdad? Pues entonces yo ahí se lo explico. La práctica es, o sea, si llegan a tiempo, si comenzamos a las 10 en punto, puede ser que terminemos antes de las 12, tipo 11:30 incluso, si trabajan rápido. Así que podríamos hacer algún repaso de este tipo de ejercicios, si acaso fuera necesario. Sí, queda claro. Problema 28. Sin portada, por favor, no necesito, ya sé que estamos en la Universidad Pedagógica, en la Facultad de Ciencia y Tecnología, no es necesario portada. Lo único que necesito es que en la página, en la esquina superior derecha, me escriba su nombre y su número de registro, nada más. Pueden ser hojas rayadas, hojas en blanco, hojas blancas, amarillas, rosadas, de las que usted tenga, de su cuaderno, no, eso no importa. Lo que importa es que hagan los ejercicios.